Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos aquí Mauricio Valenzuela y yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en @Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, aunque TikTok ahora mismo está lento porque Irma se fue de vacaciones para New York. Pero pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Además, este programa se transmite por YouTube, el canal de YouTube de Radio Panamá y el canal de YouTube de Foco Panamá, y se queda ahí para que lo puedan ver cuando ustedes quieran. Además de eso, mañana pueden escuchar este episodio en Spotify y lo pueden escuchar a su propio ritmo. Hoy vamos a tener un muy buen programa porque hoy es jueves de indignación y va a estar con nosotros nuestro gran amigo Carlos Osa, alias Goma, para hablar de diferentes temas, ver qué es lo que lo tiene cabreado y qué es lo que lo tiene indignado, pero sobre todo porque ayer que estábamos hablando del tema de la encuesta esta que sacó el INEC, estábamos hablando del tema de la marihuana recreativa. Y Goma, aunque él dice que primero medicinal y después podemos abogar por recreativa, tiene algunas cosas que decir ahí sobre el tema del uso de la marihuana recreativa, así que vamos a hablar con él. Mauricio, no sé si está ahí. Claro que estoy aquí, activo y combatiente. Activo y combatiente desde las montañas chorreranas. Desde las montañas chorrerán armando una guerrilla. Así me gusta, carajo. Mira, hay varias noticias. Mira, tengo una aquí que vi en La Estrella, que me pareció absurda, pero... A mí casi todo lo que sale en La Estrella me parece absurdo, pero bueno. Sí, pero esto ni siquiera, pero es que esto ni siquiera es de él. O sea, bueno, salió en La Estrella, pues, pero en realidad es sobre País, el partido País. Recordemos que País es un partido que es un partido que quiso ser un partido fundamentalista religioso. El Tribunal Electoral básicamente le dijo, no puedes hacer un partido que sea fundamentalista religioso, entonces decidieron crear un partido que se llamaba País y que no son fundamentalistas religiosos, entre comillas, pero está lleno de pastores y de personas que son fundamentalistas religiosos. Le pidieron al MEF, y se hicieron todo un show sobre pedirle al MEF, aquí dice, estoy leyendo aquí de La Estrella, dice, solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas que confirme si el Estado panameño negoció, acordó o concertó un préstamo de varios millones de dólares, condicionado a promover las llamadas políticas de igualdad e inclusión dirigidas a favor de los grupos LGBT+. Lo más le están pidiendo al MEF, básicamente, que les certifique si Panamá ha negociado algún tipo de préstamo condicionado a promover, digamos, la igualdad. Porque en la cabeza de los fundamentalistas religiosos... los problemas de Panamá es que dos personas del mismo sexo se quieran. Ese es el principal problema. No solo eso, sí, completamente de acuerdo. El principal problema es eso, que dos personas del mismo sexo se casen. Ese es el principal problema de Panamá. Pero aparte, ellos, en medio de sus teorías conspirativas, básicamente creen que las entidades internacionales obligan a los países a promover este tipo de medidas, lo cual es absolutamente absurdo. Las entidades internacionales como la ONU, precisamente porque son entidades que respetan los derechos humanos, normalmente tienen una visión súper progresista en ese sentido, y ellos dicen, como nosotros tenemos que promover los derechos humanos, tenemos que promover los derechos humanos de todos los seres humanos, y eso incluye a la población LGBT. Entonces, obviamente, tienen unas ideas progresivas, pero no se le imponen al país, o sea, eso no tiene nada que ver con, ni te van a condicionar préstamos en base a eso. Pero bueno, País presentó al MEF, vamos a ver qué le contesta al MEF, si es que le contesta. Exacto. Dice absurdo. Pero realmente no me extrañaría que le contesten, porque últimamente este gobierno está... Yo creo que hay un tema, la famosa agenda LGBT, yo creo que está a la inversa. Hay una agenda que se está promoviendo por los pasillos del gobierno con el tema de esa encuesta que salió. Hay como algo raro pasando en el gobierno con un par de temas, ¿no? Y bueno, hoy los titulares, el titular de Metro Libre, obviamente no sorprende a nadie, porque el director de Metro Libre es ¿cómo se llama él? Periquito, James Aparicio. James Aparicio. Sale el titular de Metro Libre en Gande fue de que panameños rechazan matrimonio LGBT. Obviamente, y esto le sirve a alguien, le sirve a esos grupos. Son las inseguridades de Periquito saliendo a relucir. Para los que no saben, él era Periquito antes que Aurora. Ese era el apodo de él. ¿Por qué le dicen Periquito? No tengo idea, pero ese era el apodo de él, James Aparicio.
a las inseguridades de James Aparicio saliendo a relucir con el titular. Pero así que yo estoy de acuerdo contigo en el hecho de que es raro esa encuesta y es raro, y ahorita lo vamos a hablar un poquito con Goma el tema de la encuesta. Ok, sigo con algunas de las noticias del día de hoy. Ok, hay un buen reportaje que hizo la prensa hoy, que lo pueden buscar, creo que desde ayer lo vienen sacando, que es de Vagatrack. Vagatrack es esta empresa que fue parte de las empresas de Blue Apple que aceptaron haber pagado coimas y cuyo dueño fue electo como representante en Chiriquí y se ha llevado una cantidad absurda de contratos del MOB y de otras entidades gubernamentales en tema de construcción, a pesar de haber sido condenada por corrupción, porque la ley no se lo prohíbe. Pero lo que saca la prensa hoy, que me parece muy relevante, es que su mayor fiador es la Caja de Ahorros, que es un banco estatal. Entonces, yo digo, a ver, si bien es cierto, la empresa que está condenada o que hace arreglos por corrupción, hasta la última reforma que hubo en las contrataciones públicas, no tiene ninguna imposibilidad de licitar y de ganarse licitaciones públicas. Y eso es cierto, esa es la razón por la cual, no sé, Blandón se llena la boca diciendo que, bueno, pero es que Odebrecht no estaba condenada y por eso pudo participar. Es cierto. Pero, como la ley no los prohíbe, sí se pueden tomar ciertas medidas para acercarles la cancha y para que no puedan accionar de manera normal, porque no queremos empresas que sean corruptas licitando con el Estado. Y una de ellas es, por ejemplo, bueno, diciendo a nuestros bancos estatales que no corran el riesgo de financiar los proyectos. Si ellos quieren financiar sus proyectos, lo pueden hacer con la banca privada y que la banca privada se corra ese riesgo si le da la gana, pero que no sea la banca pública la que precisamente permite que estas empresas sigan operando, a pesar de haber sido condenadas por corrupción, como es el caso de Vagatrack, que hizo un arreglo de pena, al igual que Meco y al igual que otras. Entonces eso es lo que hay que ver. Está muy bueno el reportaje en la prensa, se lo recomiendo para que lo lean. La otra cosa es que el huracán Ian, que tocó tierra ayer en el oeste de Florida, hizo estrago, dejó a 2 millones de personas, hay 2 millones de personas que no tienen luz ahora mismo en Florida. Escena de que tiburones en la autopista. Inundaciones por todos lados, carros obviamente flotando y dañando, horrible. Se debilitó un poco. ¿Cómo? Hay un Lamborghini y un Ferrari flotando. Sí, hay un McLaren dije, flotando por ahí en una de esas mansiones que tienen allá en Orlando. Y apenas llegó a tierra, se debilitó un poco y se convirtió en tormenta tropical. Y ahora nuevamente llegó a categoría de huracán, mientras que sube hacia Georgia y las Carolinas. Espérate, ¿cómo así? Pasó a tormenta tropical y volvió a subir. Exacto, pasó a tormenta tropical, una vez que tocó la tierra, se debilita como pasa con todos los huracanes, pero ahora volvió a tener categoría de huracán nuevamente. Pero eso pasa a veces, ¿o es que eso pasa, sí, pasa a veces que cuando toca tierra no se logra debilitar del todo, sobre todo porque, Florida tiene mar y mar a ambos lados, es una península, entonces... Es como mar y mar. Mar. Entonces, claro, se puede debilitar, pero es tan angosta relativa al tamaño del huracán en Florida que simplemente vuelve a agarrar otra vez. A diferencia, por ejemplo, si hubiera entrado por Texas, probablemente hubiera parado. ¿Sí me entiendes? Se hubiera convertido en tormenta tropical y se va debilitando, pero en este caso volvió a agarrar fuerza. Así que Georgia y las Carolinas se preparan para recibir al huracán Ian, que ha dejado muchísimos estragos. Ya hay una emergencia, hay un estado de emergencia en Florida precisamente por el tema de lo que ha pasado con el huracán. La otra cosa que tenía por acá, Mauricio, es, ¿tú sabes cuánto está pidiendo la Asamblea Nacional de Presupuesto para este año? 206 millones. 206 millones de dólares. Y solamente para que tengamos una referencia, el año pasado fue de 140 millones de dólares. Terminó en 200 por vaina, la planilla, vainas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman las transferencias que se hacen entre ellos? ¿Cómo? Traslados de partida, terminó en 200. Ahora ellos quieren arrancar en 206 millones de dólares. Lo cual, a ver, uno, es parte del pulseo que tiene la Asamblea con el Ejecutivo en este momento. Pero sí es claro que a la Asamblea simplemente no le interesa. O sea, está pidiendo 60 millones, está pidiendo casi el mismo presupuesto que le están dando a Senacit, lo están pidiendo ellos adicionales a lo que recibieron el año pasado. 60 millones de dólares están pidiendo de más. Lo cual es una
locura de cantidad de plata, 206 millones de dólares para la Asamblea Nacional. Y parte de lo que he dicho antes, la razón por la cual esto está pasando es porque la Asamblea está... Nosotros hablamos siempre de que los cacicazgos, y entonces obviamente de que Benicio en Bocas del Toro y Yanivel en Capira, y tienen todos estos feudos donde ellos controlan absolutamente todo en sus circuitos. Y parte de lo que está pasando ahora es que la Asamblea tiene una visión distorsionada de qué es lo que significa la Asamblea, y quieren actuar casi como gobernadores, quieren actuar como autoridades administrativas en sus áreas. Entonces están haciendo oficinas de la Asamblea Nacional en los circuitos para, entre comillas, resolverle a la gente los problemas. La única oficina que tendría que tener la Asamblea en el interior, que lo debe tener, es una oficina solamente para que la gente pueda acercarse a presentar proyectos de ley. Exacto, ¿cómo se llama? Recepción de proyectos. Participación ciudadana. Participación ciudadana es lo único que debería tener. Lo único que debería tener la Asamblea. Sin embargo, ellos quieren crear estas oficinas con personal, obviamente con personal, para, según ellos, estar ayudando a las personas. No es la labor de la Asamblea Nacional. Entonces, esa visión distorsionada lo que está generando es que la Asamblea se convierta, o sea, los diputados se conviertan en gobernadores, que ejecutan, y, ¿sabes? Y se hablan con las juntas comunales y hacen trabajos de lo que sea que necesitan hacer, lo cual es un absurdo total. Y 206 millones de dólares es un absurdo para la Asamblea Nacional. Ok, ¿tienes algo más, Mauricio? Creo que yo tenía por acá otras cosas. Antes de seguir con Carlos Goma. Bueno, sí, la Asamblea aprobó en tercer debate el proyecto que reforma la descentralización para el tema del salario de los alcaldes y representantes. Recordemos que la Corte Suprema de Justicia le mochó las ganas a los representantes y alcaldes y ya les dijo que no pueden tener doble salario, porque muchos de ellos venían con licencia con sueldo de otras autoridades, Meduca, Minsa, de todos lados venían, y mantenían los dos salarios. La Corte Suprema cortó eso, dijo no pueden tener los dos salarios, entonces se quedan con el salario actual, que es el de representantes y alcaldes. Muchos de ellos empezaron a hacer el argumento de que los alcaldes y representantes ganan muy poco, y entonces que iban a hacer un aumento de $10,000 mensuales para los alcaldes y representantes. La Comisión de Presupuesto le dijo que no. Entonces lo que hicieron fue que Javier Sucre presentó este proyecto, que básicamente lo que hace es que cuando los alcaldes y representantes llegan al puesto y vienen de una institución en la que pueden hacer licencia con sueldo, los ponen a escoger, entre comillas, y pueden tener el salario más alto cuando estén ejerciendo el puesto. Entonces quiere decir que, por ejemplo, un doctor que viene del MINSA, que se hace elegir alcalde de una ciudad, ahora mismo recibía los $5,000 del MINSA, más los $2,000 de alcalde, más los gastos de representación y movilización que les dé la gana. Ahora básicamente lo que dice es, como la Asamblea, como la Corte Suprema les dijo, no, tú solamente no puedes tener el del MINSA, solamente puedes tener el de alcalde, y dijeron, no, vamos a hacer algo, reformamos la ley para que la persona pueda elegir qué salario va a mantener. Entonces, vamos a tener lo mismo. Alcaldes que están nombrados, por ejemplo, en el MINSA, están con un salario de $5,000 en el MINSA, gastándose los recursos de personal del MINSA, pero trabajando como alcaldes en algún lado. Obviamente, Ernesto Cedeño ha dicho que es inconstitucional, mucha gente ha expresado su rechazo, ahorita queda en manos de Nito. Entonces, claro, Mauricio, obviamente ahí viene la frase que todo el mundo tira, que es, Nito la va a vetar. ¿Sabes por qué, Mauricio? Porque te lleva con Benicio. Porque Nito no te lleva con Benicio. Y la gente dice, ahora queda en manos del presidente. ¿En manos de qué presidente va a quedar? Obviamente la va a sancionar. O sea, ¿tú crees que Nito se va a echar al hombro los 400 representantes que están en esa situación? No se los va a echar, obviamente que la va a sancionar. Ya va a depender de que Ernesto Cedeño y otros, Roberto Ruidía o cualquiera de estos, demande. No se te ocurra poner a Roberto Ruidía y a Cedeño al mismo nivel. Por favor. Válido. A Ernesto Cedeño con su perrito Cherry. Con su perrito Cherry. ¿Viste la última foto de Ernesto Cedeño? El más sale que abrazando a su perrito Cherry, que es un salchicha. Mandi que no animal. ¿Con suéter de cuello de tortuga? Lo máximo. No, con corbata de mola. Ya la poncha. No, este es un nuevo trend. Son corbatas de mola. Vámonos al primer cambio. Ahora al primer cambio. Las 6:16. Cuando regresamos, venimos entonces con los jueves de indignación con nuestro amigo Goma Osa. Vámonos al cambio. Regreso aquí en este programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio.
Pueden seguirme a mí en @soylopera en Instagram y en Twitter, y pueden seguir a Mauricio como @mvalenzuelafotos y también @claramentepanamá en Instagram. Antes de irnos con el jueves de indignación, vámonos con Anet, que tiene unas menciones para nosotros. Adelante, Anet. El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Y está con nosotros entonces Carlos Osa. ¿Cómo estás, Carlos? Qué sopa, Mauricio y don Daniela y Daniel. Estás como de moda invierno. ¿Tú para dónde vas así con esa jaqueta? Es que tengo el aire prendido, entonces tengo frío. Estás practicando que se va y vaina. Uy, una vez, vamos. Carlos. ¿Cómo estoy? Espérate, déjame responder la pregunta inicial. ¿Cómo estoy? Indignado. Indignado, como todos los jueves. Indignado, cabreado, enrabietado. No, mentira. Estamos manejándolo, pero... Dije que estoy yendo a terapia. Yo voy a terapia, yo lo hablo aquí claro directamente. Sí. Yo voy cada 15 días y hay semanas que hay veces que aquí todas las semanas y yo voy a terapia porque la verdad es que... Estás jodido si te toca terapia. No, eso hay que normalizarlo. Yo pienso que todo ciudadano y ciudadana debería tener acceso a terapia de salud mental. Mira, y el tema del acceso es lo clave. Hay muchas personas, digo, yo he tenido terapia en diferentes etapas de mi vida, que ha sido un sacrificio que uno tiene que hacer para poder tener terapia, porque la verdad es que no todo el mundo puede pagarlo. Pero sí debería haber un servicio gratuito. Los hay, de hecho, los centros de salud públicos tienen psiquiatras que atienden el tema, obviamente, como siempre, con las uñas, los horarios, no hay suficiente personal, pero sí lo hay. Si usted siente que necesita ayuda psiquiátrica o ayuda psicológica, puede acercarse a los centros de salud del MINSA y preguntar. No en todos hay, pero puede preguntar si en el que está cerca de su casa hay. Al final, la salud es un derecho humano y la salud mental es parte de ese derecho. Es correcto. Y una de las cosas, bueno, por ejemplo, de hecho, hace poco, no me acuerdo quién fue, unos pelados que propusieron en la Asamblea Nacional el hecho de que la salud mental sea cubierta por los seguros privados, porque actualmente no los cubre. Los cubren en ciertas ocasiones muy específicas, pero no cubren. Está diagnosticado con algo de que es megamente crónico. Exacto, pero de resto no. Y como tú dices, la salud es un derecho humano y la salud mental es salud y deberíamos estar ahí. Estoy de acuerdo. Ahorita viene el Día Mundial de la Salud Mental, es el 10 de octubre. Es el 10 de octubre. Ah, mira, vamos a traer aquí a un psiquiatra, un psicólogo en el programa para poder... Ya que estoy aquí hablando de salud mental, voy a hacer la propaganda. Pues en Antiburger hay una hamburguesa que se llama la Oklahoma Cheeseburger, y por cada una de esas que compras estás ayudando a pagar terapias de salud mental para niños, niñas y adolescentes en riesgo de suicidio. Brutal. Brutal, qué puto, no sabía. ¿Cómo la pides? Se llama de que Oklahoma o Rompamos el Silencio, porque es por medio de Rompamos el Silencio. Ok, ya saben, si van a Antiburger o si piden Antiburger, pueden pedir la hamburguesa Rompamos el Silencio y así puedan ayudar para que niños, niñas y adolescentes puedan tener terapia gratuita. Me parece brutal, Carlos, me parece brutal. Así que ahí... Los jodidos que te toque terapia después de un jueves de indignación. Exacto. ¿Estás jodido? Yo lo hago los lunes, para empezar la semana... Liviano. Limpiar. Pero bueno, entonces... Cuéntame, mira, una de las cosas que quería hablar contigo es, ayer el INEC sacó esta encuesta que nosotros discutimos acá con temas contenciosos. Todavía no sabemos exactamente por qué la sacaron, pero tenía varios temas, entre ellos el 77% de las personas está en desacuerdo con el matrimonio igualitario. Sin embargo, el 57% está de acuerdo con que las personas los grupos LGBT tengan los mismos derechos que los ciudadanos, los mismos derechos humanos. Lo mismo, pero no todo, pues. Lo mismo, pero no todo. No, pero mira que yo no lo había pensado. Anet fue la que ayer lo apuntó, que me parece... Yo no había visto la parte negativa, que es de que, espérate, si 57% de las personas creen que deben tener los mismos derechos, eso quiere decir que el 43% no cree que deban tener los mismos derechos. O sea, estamos hablando de derechos humanos. O sea, olvídate, matrimonio igualitario, listo, 77% no están en desacuerdo. Pero cuando hablamos de derechos, estamos hablando de derecho a la vida, estamos hablando de derecho a la propiedad privada, estamos hablando de derecho a la salud, o sea, estamos hablando de tantos derechos humanos que el 43% de la población simplemente no cree que van a tenerlos.
Punto. Es que disculpa que te interrumpa, pero es que yo creo que es ahí la parte más crítica del asunto, porque hay mucha gente que está diciendo pero si tú sabes que Panamá tiene una sociedad súper conservadora, yo creo que más allá de conservadora diría que es una sociedad cegada que pareciera que como que quiere quedarse en la ignorancia en términos de respeto y entendimiento de libertades y derechos humanos. O sea, es como que todos estos temas, sí, me parece raro que lo hayan achorizado en una sola encuesta un año antes de las elecciones, como que está medio raro, pero dentro de todo son temas que al final van a venir a Panamá y se van a tener que abordar, quiera toda esa gente o no quieran, porque son temas que están sucediendo en todo el mundo y está comprobado que la sociedad ha evolucionado. O sea, cosas que capaz para la generación de arriba les parecen tabú o de extraterrestre, es algo con lo que muchos de nosotros ya tenemos 30 años de estar viendo de lo más normal. Entonces ahí también me pongo a pensar de que a quién encuestaron, porque esa encuesta dice que la hicieron en abril. Yo de abril para acá no había escuchado a nadie que lo vieron encuestado para uno de esos temas. Mira, ahí te voy a decir lo que a mí me parece que quizá pueda hacer es por el peso, porque ellos dicen que hicieron 16.000 viviendas, 8.000 en área urbana y 6.000 en área rural y 1.000 en población indígena. Obviamente, por ejemplo, las iglesias evangélicas tienen mayor penetración en áreas, ¿cómo es la vaina? Áreas urbanas con menos ingreso familiar. Entonces no estoy seguro si el peso de la encuesta fue lo que hizo que estuviera como que de alguna manera que diera los resultados que dio, que eso puede ser. Mauricio, ¿te ibas a decir algo? Digo que yo estoy de acuerdo con Carlos, que digo, hay algo ahí que no me cuaja de esta encuesta. Claro. Aparte, Panamá es un país tan chiquito, man. Uno llega a cualquier lado y encuentra ahí con primo ahí en cualquier lado, pero en cualquier lado que tú entras, tú tienes que decir, joder, mira que yo soy primo de tu tía, no sé qué vaina, listo. Pero nunca escuché a nadie que lo hayan encuestado por eso. Digo, es el INEC, yo confío en el INEC, no estoy desconfiando de la encuesta, digo, aunque de nuevo, y parte de lo que yo dije ayer, no sé cuáles fueron las preguntas. Hablando, y me acuerdo que dice Contraloría, yo confío en el INEC hasta que va Gerardo Solís. No confío ahora que habla de Gerardo Solís, hay que mencionar una indignación de la semana. Pero espérate, Carlos, pero estamos todavía en el preámbulo, hermano. Estamos aquí nos empezamos a hablar de todo y se nos olvida y hay que mencionar. Ese señor, tíralo. Ese señor resultó electo por votación unánime como miembro del Consejo Directivo de la Organización Latinoamericana y del Caribe de entidades fiscalizadoras superiores. Eso, o sea, yo lo vi en una noticia en alguna cuenta de internet y me quedé disque, pero eso es una cachetada para el país. ¿Qué noticias llegan al Caribe de Panamá? Porque yo en verdad no sé, o sea, no entendí. Pero bueno, volvamos a nuestro tema de derechos humanos, había que hacer algo. Entonces parte de de la encuesta ayer hablaba sobre el uso de la marihuana recreativa. Una de las cosas es que no sé cómo fue la pregunta. Lo único que ponen es, en el comunicado ponen la respuesta, y la respuesta lo que ponen es 88% de las personas está en desacuerdo con el uso de la marihuana recreativa y solamente el 7% está de acuerdo. Y tú y yo estábamos hablando ayer precisamente al respecto y quería saber tu visión como activista del uso medicinal del cannabis. ¿Cómo es esto? Ok, bueno, gracias por el espacio para hablar de uno de mis temas principales. Y sí, creo que ese resultado ayer, en verdad, a mí me dejó un poco más en shock o asustado, porque yo hubiera pensado, yo sí sé que hay una mayoría en desacuerdo del uso, y mira que está mal usada la encuesta, porque hoy día las encuestas de cannabis, cuando hablan de si no es de uso medicinal, se hacen la pregunta es hecha en base al uso adulto, no al uso recreativo, o sea, no hay uso recreativo, no se usa como tal ya, cuando están encuestando a nivel social, ¿no? Pero yo hubiera pensado que era como un 65-35, un 70-30, un 70-30, 88-7 es abrumador. Pero bueno, en verdad, la realidad es que la reforma completa del cannabis va a tener que tener un norte basado en un movimiento de justicia social, basado en libertades y derechos, y debemos de ser objetivos en que esto solo se logrará compartiendo información, haciendo docencia, en que estos temas no promueven consumo, sino que lo hacen más seguro e informado.
Hasta que eso no se proyecte de esa manera, la gente lo va a seguir viendo como algo malo. Uy, que quenqueros, pues. Claro, los quenqueros, pues ya, dije, los quenqueros quieren fumar quenque. Eso es todo. O sea, eso es como que la visión, punto. Y en verdad, igual por mi parte, que yo soy súper pro a la legalización total de la planta, yo sí a estas alturas, hoy 29 de septiembre, pienso que aquí en Panamá, hasta que no veamos pacientes teniendo acceso directo, seguro y oportuno a cannabis medicinal, y que pacientes estén amparados bajo un, digamos, buen sistema que les asegure un producto constante, sano, seguro, como dije, no es justo ni responsable empezar a hablar de la siguiente batalla. Yo estoy comprometido de lleno en ir paso a paso, como dije, llegar hasta la legalización completa de la planta. Entiendo que el camino no será fácil, hay mucho que hacer. Es obvio que en algunos momentos del proceso se tendrán que llegar a muchos puntos de equilibrio, como pasó con la ley de cannabis medicinal, pero la verdad es que esto hay que hacerlo de una manera responsable, como dije, haciendo docencia, pero no podemos cegarnos a pensar que ese debate no va a llegar a Panamá. Hace un mes, Colombia y Costa Rica hicieron noticia mundial. Nuestros dos vecinos están buscando legalizar esto. Sí. Está comprobado que las ciudades a nivel mundial que están legalizando no se ha visto una incremento en tasas de violencia ni en consumo de jóvenes. Así que la misión aquí es tratar de normalizar el tema, ya que aquí hay una ley que se aprobó el uso medicinal, ya se reglamentó, ahora toca seguir normalizando la planta, que cada vez esta planta sea vista y aceptada de la misma manera que fue vista antes de la década de 1930, porque para hacer docencia, para que todo el mundo sepa aquí, el cannabis, tanto uso adulto como medicinal, terapéutico, espiritual, como quieran, era legal a nivel mundial hasta 1937. Hasta el 37, cuando se convirtió en ilegal. En ilegal por el gobierno de los Estados Unidos. Y en aquel momento, cuando hubo esa campaña, nunca se presentó evidencia basada en la planta. Al revés, toda la propaganda era basada en el ataque a ciertos de los consumidores. O sea, lo convirtieron en un tema racial. Fue al mismo tiempo de la prohibición. Eso vino después de la prohibición. Después de la prohibición. Exacto. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Una propaganda basada en atacar a consumidores. Lo volvieron un tema racial y atacaron a mexicanos y a los negros. Entonces, a eso le suman intereses económicos, la industria del papel, el alcohol que volvía a sonar en el mercado, hidrocarburos. Todas estas industrias patrocinan esto atacando a los consumidores. Nunca hubo una campaña para evidenciar que la planta era mala per se o que medicinalmente no tenía ningún valor. No hay data que lo diga, de que aquí esto no funciona, saquémosla de la farmacopea mundial. Entonces, básicamente hay que entender, pues, vamos 80 años ilegal. ¿De dónde viene? Antes, vámonos al cambio. Primero son las 6:34, Carlos. Yo tengo algunos pensamientos sobre eso y algunas preguntas para ti. Vámonos al cambio y cuando regresemos seguimos hablando aquí con Carlos Osa. Estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Recuerden que pueden seguirnos en @FocoPanamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, y pueden seguir las noticias del día en focopanamá.com. También pueden, este programa se transmite en YouTube, en vivo, por el canal de YouTube de Radio Panamá, y también queda guardado en el canal de YouTube de Radio Panamá y en el de Foco Panamá para que lo puedan escuchar y lo puedan ver cuando quieran. Hoy estamos en Jueves de Indignación, hablando con nuestro amigo Carlos Osa, pero primero Anet tiene una mención para nosotros. Adelante, Anet. Paso a paso se construyen los cimientos de la Línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste. Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos. Gracias, Anet. Y Carlos, antes de irnos al cambio, tú nos estabas conversando un poco sobre la historia de por qué se volvió ilegal y cómo se volvió ilegal la planta en Estados Unidos. Y obviamente en ese momento en Estados Unidos tenía un alto componente racial. Asimismo, la lucha, digamos, por la despenalización del cannabis en Estados Unidos también tuvo un componente racial, precisamente por el tema de justicia social, porque la mayoría de las personas que estaban detenidos, estaban presos por posesión, eran precisamente personas mayormente de minorías, negros, hispanos. La pregunta es, y entiendo perfectamente el tema de la justicia social, sin embargo, en Estados Unidos sí tenía el componente de justicia racial que quizá aquí en Panamá no sea tan aplicable.
Es decir, sí, probablemente las personas que están por posesión son personas que vengan de hogares disfuncionales y de, digamos, los barrios, probablemente los barrios más peligrosos de Panamá, pero no necesariamente tiene ese componente racial que quizá lo hizo más fácil en Estados Unidos. ¿Cuál sería tu visión de cómo se podría entonces tener esa conversación acá en Panamá? Yo creo que aquí en Panamá hay maneras de entrarle por, capaz la parte racial no afecta tanto como dices tú, pero sí hay una sociedad en generalmente afectada. El otro día yo te daba un ejemplo a ti de, digamos, alguien, un pelado de, digamos, 30 años, que no es consumidor de marihuana, no compra, no fuma, nada. Digamos que él trabaja para una de estas empresas grandes de Panamá. ¿Y qué pasa si él está en una barbacoa un sábado a las 3 de la tarde cuando no está trabajando y a él le da por, donde sea que esté, en la barbacoa esta hay otras personas que están consumiendo y le dan a él le dan a probar? Digamos que este muchacho prueba, esta persona prueba, hey, capaz sí llega y ve los efectos, se batea, como decimos aquí en Panamá, eso es un sábado en la tarde, su día libre, él termina, llega a la casa, el domingo él se despierta como si nada, porque eso ya se fue el efecto de tu cuerpo, obviamente. Llega el lunes al trabajo, no pasa nada. Llega el martes al trabajo y de repente de la nada llega y le hacen un test, un drug test, un random drug test, como le dicen, ¿no? Entonces esta persona... Un test de drogas aleatorio que hacen las empresas. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona puede llegar a perder su trabajo por algo que ni siquiera está bajo los efectos en sus horas laborales, algo que hizo con toda su libertad y derecho en una hora que él no le tiene que dar ningún tipo de, ¿tú me entiendes? Él no le debe nada a la empresa en la tarde. Entonces tú estás afectando a esta persona, se puede quedar sin trabajo, por ende en su casa dejan de tener un ingreso, puede que los niños tengan que ir a dejar a una escuela privada o tienen que dejar de pagar el seguro, la gasolina del carro, o sea, se convierte en algo social solo por un simple consumo que no afectó a nadie y entonces al final del día hey, la gente lo consume, lo sigue consumiendo, tú no vas a parar esto. Pero allá están los narcos destruyendo familias, destruyendo comunidades. En fin, esto va mucho más allá. Ahí va a ser interesante ver qué pasa, sobre todo con Colombia. Petro en Colombia ha sido muy enfático en decir que quiere despenalizar, decriminalizar e incluso posiblemente convertir a Colombia en un productor y exportador de marihuana. La lógica de Petro en su cabeza, y lo dijo en el discurso en la ONU, él lo que habló fue, dijo, la guerra contra la droga fracasó, que en cierta medida es cierto, o sea, no ha habido grandes avances en el tema de cultivo. De hecho, durante la pandemia se incrementó el cultivo de opioides en Colombia. Y él lo que dice es, antes de despenalizar las drogas en Colombia y convertirlas en un negocio de multinacionales, prefiero que sean los campesinos los que produzcan la planta y la exporten. Y la lógica de él es, ya hay países y hay estados de Estados Unidos donde hay un mercado legal que podría ser un mercado perfecto para Colombia, que de por sí tiene una vocación agrónoma de producción agrícola que puede transformar precisamente en esto. Y yo creo que de ahí va a venir, o sea, de lo que sea que logre Petro, puede venir quizá la influencia sobre lo que pueda pasar en Panamá, porque si se logra, la droga que pasa por Panamá, el 90% viene de Colombia. Muchos de los problemas sociales que tenemos en Panamá son precisamente por el trasiego de droga, no necesariamente por problemas internos que tengamos nosotros de seguridad, sino precisamente por ser un país de paso lo que pasa en Colombia. Si Colombia logra, que sería obviamente el milagro latinoamericano de los últimos 2 siglos, detener el tráfico de drogas que se produce en Colombia, nos impactaría a un nivel absurdamente increíble en el tema de seguridad, pero sobre todo podría avanzar esa conversación hacia la despenalización y discriminación de la droga. Que yo no estoy seguro, yo tengo mis dudas precisamente por eso, porque digo, ok, dependiendo de lo que pase en Colombia, yo puedo hablar aquí de despenalización, porque si no simplemente se convierte en un negocio lícito para bandas criminales en Colombia. Sí, la cosa es que aquí al final la mayoría de la gente que está detenida o presa por marihuana no son los que venden, ni los que crecen, ni los que están haciendo maleantería.
son pura gente que simplemente consume para llevar su diario y vivir. Por posesión. Entonces tú tienes la cárcel llena de gente que puede estar produciendo y siendo productiva allá afuera. Tú estás sacando las escuelas a niños porque se los llevan presos. A los pelados los sacan de la universidad, meten 3 años en la cárcel, salen de ahí sin ningún tipo de rehabilitación y esa persona ya está condenada a ser un criminal para el resto de su vida porque nadie le va a dar trabajo. Entonces estamos tratando de tapar el sol con un dedo porque el consumo en los últimos 40 años no ha dejado de crecer. Y entonces siguen castigando al consumidor, pero no castigan al verdadero problema. Y la única manera de matar el problema es quitándole poder al narcotráfico. Quítale ese negocio y quédate tú con los impuestos. Sí, y educa a la gente a que esto es, y vuelvo y repito, por eso es que es interesante de que cuando tú abordas este tema es el uso adulto de marihuana. Nadie está diciendo que queremos que niños de 14 años estén fumando marihuana. Sí, igual que tampoco quieres que los niños de 14 años estén emborrachándose, o sea... Sí, tú tampoco quieres que se estén emborrachando, tú tampoco quieres que se estén tomando la tafil de su mamá. ¿Tú me entiendes? Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, tú tienes que tener 21 años para comprar marihuana en los estados que es legal, pero también tienes que tener 21 años para comprar alcohol. Sí, claro. Y en los estados donde se ha legalizado el consumo adulto, no hay mayor consumo en jóvenes, no hay mayor violencia. La violencia doméstica ha bajado porque hay más gente fumando que tomando, digamos, no sé, pues, sí. Pero el consumo no es de que una extravaganza tampoco. Y entonces, al final, yo lo veo de esta manera. Yo creo que el cannabis o la marihuana no es dañino. La prohibición lo es. Porque esto ha causado el arresto injusto de millones de personas. Ha impedido el tratamiento efectivo de enfermedades graves porque ahora es que se está viendo como algo medicinal. O sea, la gente lo está volviendo a aceptar como algo medicinal, pero estuvo cancelada por miles de tiempo. Ha enriquecido a carteles violentos, ha puesto en peligro comunidades, porque tú sabes que eso pasa en Colombia, ha erosionado los derechos humanos y ha dividido familias. O sea que básicamente tú necesitas ahora leyes sanas y justas que protejan en lugar de destruir, porque ahora mismo lo único que estás haciendo es destruyendo todo lo que te acabo de mencionar. Y el argumento ahí, antes de irnos al cambio rapidito, y parte de los argumentos que he escuchado es que, digamos, obviamente mucha gente, y por el trauma que se vive en las familias, es muy difícil cuando una persona se pierde, digamos, por el consumo de drogas, o sea, se pierde completamente de la familia. Pero parte de eso tiene mucho más que ver con el ambiente clandestino de las drogas que por la droga per se. Es decir, ¿a dónde tiene que ir esta persona a conseguir este producto? Es lo que hace que la persona pueda perderse, porque empieza precisamente a meterse en un ambiente ilegal, peligroso, que hace que termine, digamos, en lugares donde la familia no quisiera que terminara. Diferencia es, y por eso los ejemplos, y está bien que Panamá diga, no, espérate, déjame ver cómo le va a Oregon, listo, perfecto, miremos cómo le va a Oregon, y Oregon lleva 20 años con despenalización de droga, y los problemas, esos problemas, ya Oregon tiene otros problemas, que son otras drogas, fentanil, o sea, tiene otros problemas, no necesariamente por el consumo de marihuana. Y parte de eso es precisamente que las personas pueden comprarlo y consumirlo de manera segura y controlada. Son las 6:48, vamos al cambio rapidito y cuando regresemos seguimos porque jueves de indignación también significa tocar otros temas con goma que quiero tocar. Vámonos al cambio y regresamos. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada con criterio. Estamos en este último bloque conversando con Carlos Osa, pero antes de eso, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet. Recuerda que en el Metro de Panamá, por la seguridad de todos, es importante esperar el tren detrás de la línea amarilla. Viaja seguro, cumple las normas. Seguimos, muchachos. Muchísimas gracias, Anet. Carlos, último bloque. Y yo creo que no, porque la semana pasada tú no estuviste con nosotros, porque estabas en... ¿Dónde estabas tú después de todo? Yo estaba en San Francisco, California. Qué belleza. Ya terminó, esta semana terminó la audiencia de Odebrecht. Y te quería preguntar por dos cosas muy específicas. Uno, que estoy seguro que te cabreaste por eso y quería simplemente escucharte. Lo de Varela con el Parlacén, del man argumentando ahora que es parte del Parlacén por derecho propio. Y en general de lo que escuchaste de la audiencia, si pudiste escuchar algo. Bueno, Varela es un cobarde. O sea, creo que ¿qué otra palabra más que usar que esta? Después de todo lo que ha hablado del otro señor, del innombrable,
él viene a hacer lo mismo, pero al final, ¿qué te espera de alguien que tuvo con él y que tuvo la misma pandillita un tiempo? Entonces, al final como que no sorprende mucho, pero te quedas de que hay la peste, de que cómo la gente se llena tanto la boca de para después de que aplicar la misma, como que yo en verdad no entiendo. A mí me da risa porque estuvo el abogado de Varela en esta estación radial en la mañana, y parte de lo que dijo, o sea, parte del argumento que tienen ahí es que es como si él y su abogado fueran dos entes separados. Es decir, como que Varela dice que no se va a juramentar y no quiere estar en el Parlacén, pero su abogado está alegando que él tiene beneficio del Parlacén para la audiencia. Y están tratando de jugarlo como si eso fuera posible, como si tú pudieras decir, no, lo que pasa es que yo no, pero mi abogado es el que está tomando la decisión de cómo defenderme en el juicio. Pero eso no tiene ningún sentido. Bueno, ellos ya están apostando a la inexistente justicia del país. O sea, él estuvo allá adentro, o sea, no estuvo allá adentro, pero él estuvo cerca de ahí por 5 años o por más. Así que él sabe por dónde desviar la atención, él sabe a quién tirarle la papa caliente. Entre ellos saben cómo maniobrarse en esas ligas, y en verdad a mí no me sorprende, y no quiero ser más negativo de lo que suelo ser, pero yo en verdad después de todas estas audiencias y todo esto, ya yo no me espero nada. O sea, tenemos años de estar viendo puro relajo en todo lo que tenga que ver con justicia en Panamá, que ojalá veamos algo, pero lo dudo mucho. Y en verdad, los poquitos videos que vi de la audiencia en general, en verdad queda claro que yo respeto mucho a los muy buenos abogados que hay en este país. Pero la verdad es que creo que esa pobre industria, no sé si se hace la palabra, industria, no creo que es ese gremio, ese pobre gremio, si yo fuera abogado, yo estuviera preocupado de que haya tanta calaña con el mismo título que yo. O sea, esa gente en verdad fue a jugar ahí, a hablar de leyes. O sea, ellos estaban ahí como si ellos pareciera que no se lo estaban tomando ni en serio. O sea, la manera que argumentaban, cómo presentaban estas defensas. Yo no soy abogado, yo no sé nada, yo sé muy poco de leyes. Y yo me quedaba y caía la peste. O sea, yo creo que parte de pagar a alguien para que hable así. Es que parte del tema, como era televisado, yo creo que había mucho de performance. Porque una de las cosas claras era que tu cliente te estaba viendo. Entonces tú veías, por ejemplo, la defensa de Martinelli se comportó de la misma manera que siempre se comporta la defensa de Martinelli frente a las cámaras. Con los mismos argumentos que usan frente a las cámaras, que muchos de ellos no pueden sostener, que eso es lo que a mí me creaba como una distorsión, porque digamos, por ejemplo, tú escuchas en el tema de Trump en Estados Unidos y la manera en que sus abogados lo defienden, normalmente los abogados hablan paja en televisión, pero cuando están en la corte, los manes saben que esa misma paja no les va a funcionar, porque los jueces son duros, y entonces llegan y los manes empiezan a desmentirse de las cosas que dicen en televisión, porque saben que dentro de la corte no les funciona ese tipo de paja. Pero de alguna manera los abogados de Martinelli no tienen esa diferencia, y quizás porque por la falta de tenacidad de nuestros jueces, que los manes se sienten con la libertad de echar la misma paja que echan en televisión, la echan frente a la jueza. O sea, entonces hablar de persecución y los Varela Leaks y la vaina y no sé qué, y toda esta vaina que no pueden probar, y hay mucho de eso que no pueden probar, o sea, que no pueden traer a una audiencia, y ellos igual se sienten la libertad de empezar a soltar y a decir que lo que pasa es que aquí Kenia Porcel y aquí yo no sé qué, y aquí a buscar todas esas excusas que hemos buscado por 8 años, se las suelta en un juzgado. Yo me gustaría saber, y por eso probablemente un abogado nos respondería esa pregunta, y la voy a hacer, se los prometo, y se la traigo al programa, es si pueden hacer lo mismo ya cuando sea el juicio. Porque yo entiendo que esto era una fase de alegato, ellos simplemente estaban oponiendo a la vista fiscal, pero ¿qué pasa si en el juicio ellos empiezan a hablar toda la paja que siguen hablando, que hablan en televisión, que hay muchas de ellas no tienen cómo sustentar? Entonces yo estoy contigo, yo creo que fue, o sea, es casi que una acción performática, pues, de ellos ahí. O sea, es más para la audiencia y para su cliente que el hecho de ver en derecho de qué es lo que se va a hacer y cómo vamos a refutar esto, pues. Sí, era como de que ver otro capítulo del Innombrable y sus impresentables, de que cómo se estaban burlando del trabajo de otros buenos abogados, pues, de que un buen abogado no habla como hablaban ellos. Un buen abogado no llega ahí a sacar esas locuras que estaban diciendo. Entonces, como que ten respeto no solo a la juez,
ten respeto a todos los que estamos viendo, a toda la nación. O sea, que ese es el problema, la falta de respeto. La falta de respeto y la falta de... Mira, yo me acuerdo de yo creo que lo dije en el programa, pero una vez hablando con una persona que estaba pensando en tirarse a la asamblea, que al final no se tiró, para recoger firmas, cuando le pregunté como que, bueno, ¿cuál es tu motivación para salir a buscar firmas? Y el man lo que decía era de que el cinismo de los diputados, y el cinismo, y esa palabra se me quedó a mí, ¿qué es eso? O sea, como que el man dijo, que yo estaba sentado en mi casa, yo veo la televisión, y veo a estos diputados hablando, y mintiendo descaradamente, como que sin que les importe nada, y en verdad eso me despertó como esta rabia que yo dije que man, no se puede ser tan cínico, porque tú no puedes ser tan cínico en la vida de simplemente pretender que tú puedes tirar este pocotón de mentiras y que no te pasa absolutamente nada, porque la justicia así no pasa nada. Y yo creo que bueno, los cínicos no son solo los diputados. Aquí no, por eso, pero digo, la palabra cinismo precisamente por eso, porque cuando tú ves a estos abogados tratando de argumentar, o sea, los abogados de los hijos de Martinelli, básicamente diciendo, o sea, mínimo dije, bueno, no, es que nuestros clientes, o sea, mis clientes están haciendo lobby. Y eso es lo que él estaba diciendo, que los clientes estaban haciendo lobby, que el lobby no era ilegal. Yo dije, espérate, tus clientes están presos en Nueva York por lavado de dinero. Y tú me estás aquí diciendo que no hicieron nada ilegal porque están haciendo lobby. O sea, ese nivel de cinismo es el que yo no logro. Es como, ellos juran que están en un reality show. O sea, ellos están en su peliculón. Pero... Bueno, esa es la vaina, le están pagando para eso y les pagan bien, que yo no sé cuánto se gastará Martinelli en abogados mensualmente. Porque parte de lo que yo decía también es de que no son los abogados, no es el abogado de Martinelli, que en este caso, por ejemplo, los alegatos Ferroni y Ortiz. Pero Martinelli está pagando todos esos abogados que están ahí de la esposa, los hijos, la empresa, las amigas, el cliente. ¿Qué planilla es más grande? La de las esa planilla, no se queja de la planilla de los diputados, pero la planilla de Martinelli es una vaina seria, precisamente por la cantidad de gente a la que él, como él metió en la vaina, ahora tienes que pagarle la defensa para que puedan defenderse de los alegatos. La jueza tiene el gran trabajo, tiene en teoría 30 días, puede ser menos o puede ser más para revisar esto. Yo hubiera preferido que fueran menos, es que en 30 días puede pasar mucho. 30 días puede pasar demasiadas vainas. No solo eso, tenía que ser 10 días máximo. Y todavía de ahí falta que pongan en la agenda el juicio. Y el juicio quién sabe cuándo va a ser, probablemente el otro año, ojalá el otro año, ya en año preelectoral. A mí esa vaina me tiene como, vamos a ver, la jueza todavía tiene que decidir cuándo llama a juicio y a quiénes va a llamar a juicio. Porque yo creo que hay algunos por lo menos que tienen una mejor defensa sobre si sabían o no sabían de las cosas que estaban pasando. Hay otros que no tienen defensa, hay unos que tienen una mediana defensa. Carlos, bueno, son las 7 de la noche, último mensaje. En fin, soy creyente en la legalización total del cannabis, siempre y cuando se haga con buena docencia. Esta promoverá la igualdad social, restablecerá los derechos constitucionales, protegerá el medio ambiente, mejorará la salud pública y reducirá la guerra contra las drogas y la violencia. Recuerden, la despenalización no promueve el consumo, lo hace más seguro e informado. Buenas noches a todas y todos. Buenas noches, Carlos, muchísimas gracias. Ya saben que si van a Antiburger, pidan el combo de Rompamos el Silencio para que ayuden a niños que necesitan, niñas y adolescentes en riesgo de suicidio. Vayan a Antiburger. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación una vez más. A las 6 de la tarde nos vemos y a Carlos lo vemos el próximo jueves aquí en el programa.